Las fotos históricas son como un portal al pasado. Gracias a ellas, podemos ver cosas que nunca habríamos creído sin evidencia visual. En este video, te invito a conocer las fotografías más raras que son valiosas para científicos e historiadores. Espero que lo disfrutes. Harriet Cowell hizo una contribución significativa al desarrollo de la medicina. Esta mujer trabajaba como limpiadora en el Colegio Médico Hahnemann en San Francisco. A la edad de 35 años, en 1888, murió de tuberculosis y legó su cuerpo a la ciencia. Después de esto, el profesor de anatomía Rufus Weaver comenzó a trabajar. Durante mucho tiempo, cuidadosamente separó el sistema nervioso del cuerpo. Así logró obtener un modelo del sistema nervioso humano que colocó en un soporte. El material didáctico debía ser utilizado para enseñar a los estudiantes de Weaver, pero su trabajo atrajo un interés colosal de otros profesores de medicina. Finalmente, el modelo del sistema nervioso se trasladó a la Exposición Mundial de Columbia en 1893, donde Weaver recibió una medalla y se convirtió en el ganador del premio científico Cinta Azul. Las imágenes del sistema nervioso comenzaron a aparecer en libros de texto, laboratorios y colegios, primero en los Estados Unidos y luego más allá de sus fronteras. Se desconoce por qué Harriet Cowell decidió donar su cuerpo a la ciencia, ya que anteriormente se utilizaban los cuerpos de los criminales para estudiar la anatomía. Pero con su acción, ella ayudó a dar un gran paso en el desarrollo de la anatomía. Es imposible para las personas modernas imaginar sus vidas sin electricidad. Si dejamos el planeta sin ella, comenzaría un verdadero caos. ¿Y quién podría haber pensado que antes la gente se oponía a la introducción de la electricidad? A finales del siglo XIX, los habitantes de algunas ciudades del mundo vieron en las calles extrañas construcciones conectadas entre sí por cables. Estas eran las primeras líneas de transmisión eléctrica. Algunas personas eran escépticas acerca de esta tecnología. Este póster fue dibujado en el año 1900 por luchadores contra la electrificación. Existe una leyenda de que su trama fue real. En el año 1889, un inspector de línea llamado John Fix estaba haciendo su trabajo en una de las calles de Manhattan. De repente, algo ocurrió y el hombre fue electrocutado. Fix murió instantáneamente, ante los ojos de personas asustadas. Sin duda, la gente temía esta conveniente, pero aparentemente muy peligrosa, invención. Sin embargo, con el tiempo, el número de escépticos se redujo cada vez más, y ahora la gente no puede vivir sin electricidad. Colin Evans fue una persona que sabía cómo sorprender al público interesado en habilidades sobrenaturales. En 1937, tomó una foto en la que levitaba sobre una multitud asombrada durante una sesión en Londres. Afirmaba haber aprendido a hacer esto después de una larga conversación con espíritus que ahora lo levantaban del suelo. Durante el lanzamiento del cómic de Superman, en 1938, Evans envió a varios periódicos sus fotografías tomadas un año antes. De esta forma, intentaba llamar la atención para ganar dinero con sus sesiones. Sin embargo, en lugar de eso, fue descubierto como un fraude. Las personas atentas notaron que Evans siempre llevaba a cabo sus sesiones en completa oscuridad. En el momento en que levitaba, la sala se iluminaba con un flash. Resulta que el falso medium sostenía una cuerda que iba desde un dispositivo que creaba el flash. Cuando saltaba desde la silla, tiraba de la cuerda, activando el flash. Así fue como Colin Evans ideó esta sorprendente forma de ganar dinero. Esta foto captura las extrañas cartas de una mujer llamada Emma Hawke, dirigidas a su esposo. Al mirarlas, parece que ella escribía la misma palabra varias veces sin ningún espacio. Y eso es exactamente lo que hizo. Todas sus cartas contenían la frase, "Ven a mí". El texto en el papel se veía tan extraño porque la mujer estaba enferma. A la edad de 30 años, sufrió un colapso nervioso y comenzó a experimentar alucinaciones. El esposo de Emma estaba preocupado por lo que había ocurrido, por lo que fue enviada a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. La mujer logró recuperarse, pero poco después sufrió una recaída. Esta vez, el tratamiento ya no ayudó a Emma. Fue diagnosticada con esquizofrenia y pasó muchos años dentro de las paredes del hospital. Todo su tiempo libre lo pasaba escribiendo cartas. Sin embargo,
nunca las envió ni pidió reunirse con su esposo. Las cartas de Emma Hauck se guardan en la colección personal del psiquiatra Hans Prinzhorn como un ejemplo de la creatividad de los enfermos mentales. La esquizofrenia no es rara hoy en día. Las personas con esta enfermedad sufren de alucinaciones, delirios y disfunción social. A menudo no entienden que algo anda mal con ellos y no pueden encontrar la línea entre la realidad y las alucinaciones. Esta aterradora foto con miles de árboles quemados y derribados muestra las consecuencias de la caída del meteorito de Tunguska. La mañana del 17 de junio de 1908 en la región de Krasnoyarsk ocurrió un fenómeno anormal. Un globo de fuego apareció en el cielo, acercándose rápidamente a la Tierra. Luego se produjo una fuerte explosión que se escuchó hasta a 1000 kilómetros de distancia. Según algunas estimaciones, su poder fue de entre 10 y 40 megatones en equivalente de TNT, lo que corresponde a la potencia de una bomba de hidrógeno de tamaño medio. Como resultado, se derribó un bosque en un área de más de 2000 kilómetros cuadrados. A lo largo de todo el hemisferio norte, la gente vio luces anormales en el cielo y extrañas nubes plateadas. En el momento de la explosión, en un radio de 200 kilómetros desde el lugar del incidente, las ventanas de las casas se rompieron. A pesar de la magnitud del desastre, nadie investigó la causa de la explosión durante más de 10 años. Solo en 1921 se envió la primera expedición a la zona de caída del meteorito para buscar sus fragmentos. Sin embargo, después de un año de investigaciones, no se encontraron fragmentos del objeto espacial. Hasta el día de hoy, el misterio de este incidente sigue sin resolverse. Se han propuesto más de 70 hipótesis diferentes para explicar lo sucedido, incluida la idea de que no era un meteorito en absoluto, sino el resultado de experimentos de Nikola Tesla. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido probado. Por la mañana del 3 de octubre de 1955, el barco Hoita partió del puerto de Apia en Samoa Occidental hacia las islas Tokelau. Sin embargo, el yate nunca llegó a su destino final y fue encontrado solo después de 37 días, a 1000 kilómetros de su curso principal. Hoita fue construida a principios de los años 1930. Se consideraba un barco de lujo en el que las estrellas de Hollywood a menudo organizaban fiestas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hoita fue transferida a la Marina de los EU y comenzó a funcionar como un barco de patrulla. Después de la guerra, el yate fue dado de baja y cambió de propietario regularmente. En 1952, el Hoita fue comprado por una profesora de la Universidad de Hawái, Catherine Luomala. Poco después, la mujer regaló el yate a su amigo Thomas Miller. Hasta 1955, Miller había estado transportando varios productos en el barco y luego decidió entregar pasajeros y una gran cantidad de carga a las islas Tokelau por una buena cantidad de dinero. Con el anticipo recibido, pudo contratar a toda una tripulación. Cuando el yate partió del puerto, había 25 personas a bordo. Desafortunadamente, Miller, soñando con mucho dinero, no se preocupó por el estado del barco. Cuando el yate finalmente fue encontrado, continuaba navegando con un motor que funcionaba a medio gas y una fuerte inclinación. No se encontró a nadie a bordo, ni la carga que pesaba 4 toneladas. Además, los botes salvavidas habían desaparecido. Es probable que la gente intentara salvarse, pero ninguno de los pasajeros fue encontrado. El hombre barbudo retratado en estas fotos con ojos de loco es Grigori Rasputin. Es una de las personas más misteriosas en la historia de Rusia. Rasputin se convirtió en una figura conocida después de ganar la confianza de la familia real de la dinastía Romanov. Antes de conocer al emperador, se presentaba como un hombre santo, capaz de curar y predecir el futuro. Sin embargo, Grigori llevaba un estilo de vida bastante licencioso. A pesar de su apariencia repulsiva, era popular entre las mujeres ricas, que probablemente creían en sus habilidades sobrenaturales. Con el tiempo, los rumores sobre el curandero llegaron a la familia real. El único hijo de Nicolás II, Alexei, sufría de hemofilia y ningún médico o curandero podía ayudarlo. Entonces, la esposa del emperador, Alexandra, decidió invitar a Rasputin,
Sorprendentemente, en su presencia, al niño realmente le iba mejor. Los historiadores aún no comprenden cómo el impostor logró un efecto positivo. Aparentemente, usaba hipnosis. Rasputín también podía predecir el futuro, pero entre todas sus historias, solo resultó ser verdadera la predicción de su propia muerte y la muerte de toda la familia real. En su carta al emperador, escribió que no viviría hasta enero y que si Nicolás II estuviera involucrado en su muerte, toda su familia sería asesinada por la gente. En la noche del 29 de diciembre de 1916, un grupo de nobles, incluido el primo del emperador, mataron a Rasputín. Poco más de un año y medio después, en julio de 1918, Nicolás II fue fusilado junto con su esposa Alexandra y sus 5 hijos comunes. La siguiente fotografía se ve, por decirlo suavemente, desagradable. Muestra miles de dientes humanos. ¿Pero quién los necesitaba para coleccionar? Los trabajadores que realizaban reformas en el segundo piso de un edificio construido en el año 1900 en la ciudad de Valdosta, estado de Georgia, se toparon con este hallazgo inusual. En la pared encontraron una gran cantidad de dientes. Los trabajadores tomaron una foto del hallazgo y la enviaron al periódico. Después de la publicación de un breve artículo con la fotografía, los historiadores locales comenzaron su investigación. Resultó que en el primer piso del edificio había una farmacia y en el segundo un consultorio dental del Dr. Clarence Whittington. Parecería que todo encaja. Sin embargo, todavía no está claro por qué el dentista coleccionaba los dientes de sus pacientes. Además, en las paredes de otros edificios en Valdosta y Carrollton también se encontraron dientes humanos. Quizás de esta extraña manera los dentistas desechaban los dientes de los pacientes. De lo contrario, ¿por qué esconderlos en las paredes? Se puede admirar la habitación del ámbar en el Gran Palacio de Catalina durante mucho tiempo, observando cada elemento de esta obra de arte. Sin embargo, lo que ahora se muestra a los visitantes del palacio es solo una copia. El original de la habitación se considera desaparecido. La historia de esta gran obra maestra comenzó ya en el siglo XVIII. El rey prusiano Federico I encargó a maestros alemanes un gran gabinete decorado con paneles del mejor ámbar, piedras preciosas y frescos elegantes. Pedro I, durante sus visitas a Prusia, siempre se maravillaba con tal rareza. Tras la muerte del rey prusiano, su hijo Federico Guillermo I ascendió al trono. Fue él quien regaló a Pedro el gabinete de ámbar. Pedro I estaba feliz con el regalo con el que había soñado durante mucho tiempo, pero lo olvidó y el contenido de la habitación se guardó durante 25 años en las salas de gente del jardín de verano. Solo su hija, Isabel, recordó la obra maestra. Por su orden, el gabinete fue instalado en el Palacio de Invierno y luego trasladado a Tsarskoye Selo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas a menudo robaban objetos de arte. Y por supuesto no pasaron por alto la habitación del ámbar. La obra maestra robada fue llevada al castillo de Königsberg, donde se guardó hasta agosto de 1944. Tras el ataque de la aviación británica, el castillo se incendió, pero en sus ruinas no se encontraron rastros de la presencia de la habitación del ámbar. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver la maravillosa obra de arte. Hay muchas teorías sobre dónde podría haber desaparecido la habitación. Según algunas de ellas, la habitación de hecho se quemó o fue escondida de forma segura. El 22 de noviembre de 1963 se cometió el asesinato del 35º presidente de los EE, John Kennedy. La policía buscó testigos del caso sonado entre los presentes durante el incidente. Estudiaron las fotos y notaron que en muchas de ellas aparecía una mujer con un pañuelo que recordaba en apariencia a las abuelas rusas. Su rostro estaba casi siempre cubierto por una cámara y sus ojos ocultos detrás de gafas de sol. Probablemente, la presencia de una cámara en sus manos podría haber ayudado a la investigación a encontrar al asesino. La mujer desconocida recibió el apodo de Lady Abuela. Se distribuyeron folletos con su foto por todas partes. La policía esperaba recibir alguna información sobre ella. Sin embargo, la identidad de la misteriosa testigo del asesinato del presidente nunca se estableció. En 1970, una mujer que se llamaba a sí misma Beverly Oliver fue a la policía. Confesó ser la abuela en cuestión. Aquel día tenía en sus manos una cámara Yashica Super 8, en la que se grabó el momento del asesinato, pero los agentes del FBI rápidamente confiscaron
buscaron su dispositivo. Aunque parecía que la identidad de la abuela estaba establecida, las confesiones de Beverly tenían muchas inconsistencias. Primero, ese modelo de cámara no se producía en 1963 y, segundo, la mujer en la foto tenía alrededor de 40 años, mientras que Beverly tenía solo 17 en ese momento. Así que, ¿quién era realmente Lady Abuela y por qué estaba filmando el asesinato en video sigue siendo un misterio? Esta fotografía se ve impactante para la gente moderna, pero a los egipcios del siglo pasado no les sorprendía. La foto muestra a un vendedor de momias, aburrido mientras espera a su cliente. A principios del siglo XX, el mundo se enteró de las misteriosas momias y artefactos del antiguo Egipto. Los saqueadores de tumbas comenzaron a vender todo lo que podían encontrar, desde elementos arquitectónicos hasta restos humanos momificados. La gente rica de todo el mundo estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero para tener un trozo de la civilización egipcia en su colección. Así surgió un mercado negro donde los saqueadores y los revendedores ofrecían numerosos artefactos de tumbas. Las momias se molían en un supuesto medicamento curativo que se vendía en muchas farmacias y también decoraban las casas de personas ricas. Como resultado, los arqueólogos perdieron la oportunidad de estudiar muchos ejemplares importantes. El Códice Gigas es un enorme libro manuscrito escrito en el siglo XII, probablemente por una sola persona. Su peso es de 75 kilogramos y sus dimensiones son de 89 por 49 centímetros. El libro contiene 310 hojas de pergamino, cada una de las cuales tiene texto escrito en 2 columnas de 106 líneas. Se cree que la persona que escribió el Códice Gigas pasó entre 20 y 30 años en ello. Sin embargo, hay una interesante y hasta mística leyenda asociada con este manuscrito, que dice que fue escrito en una sola noche. La leyenda cuenta que un monje benedictino cometió un pecado. Poco después, se presentó ante los monjes mayores e intentó arrepentirse. Los monjes eran inflexibles y le dijeron que sería emparedado en la pared. Entonces, el pecador pidió una noche para escribir un gran trabajo que glorificaría su monasterio durante muchos siglos. Los monjes mayores se preguntaron cómo planeaba hacerlo y le permitieron comenzar como había prometido. Por supuesto, el monje sabía que no podría cumplir su promesa, por lo que rezó al mismísimo diablo. Satanás no se negó a ayudarle, pero al final del libro puso su imagen en una hoja entera. Parecía como si fuera una firma demostrando su autoría. La imagen del diablo todavía se encuentra en este misterioso libro. Mickey Mouse es uno de los personajes animados más famosos creados por la compañía de Walt Disney. Todos conocen su nombre y se fabrican juguetes, ropa, accesorios y mucho más con su imagen. Se considera que el día del nacimiento de Mickey es el día del primer espectáculo del cortometraje Steamboat Willie, el 18 de noviembre de 1928, aunque el ratón ya había aparecido en el cortometraje Plane Crazy 6 meses antes. Muchos niños esperaban el primer encuentro con Mickey Mouse en el cine. Incluso se prepararon para este evento, poniéndose máscaras de ratón en sus rostros. Esta fotografía captura precisamente ese momento. Cabe decir que los niños con máscaras en la fotografía en blanco y negro se ven muy espeluznantes, y esta imagen podría haber sido un póster memorable para alguna película de terror. Esta foto muestra un extraño dispositivo, y si no fuera por la foto, es poco probable que alguien creyera en tal invención. Ahora en nuestro mundo hay mucho ruido y dispositivos que nos distraen del trabajo. Cuando tienes acceso a volúmenes increíbles de información, un flujo interminable de noticias, fotos, videos y música, es muy difícil concentrarse. A veces todo esto nos distrae de socializar con amigos y seres queridos, de las tareas cotidianas e incluso del sueño. Los desarrolladores de aplicaciones móviles intentan resolver este problema creando varios programas para la gestión del tiempo, pero desafortunadamente eso no siempre ayuda. Resulta que en los años 1920, las personas ya enfrentaban un problema similar y necesitaban paz y tranquilidad. El inventor y escritor Hugo Gernsback creó un dispositivo especial que ayudaba a concentrarse en la lectura y la escritura. El aislador era un gran casco de madera forrado con fieltro. Tenía 2 lentes en el área de los ojos
y un tabique en el área de la boca que absorbía el sonido. Para evitar que la persona se asfixiara en el casco, se suministraba oxígeno a través de un tubo desde un tanque. Seguro que estás de acuerdo en que este dispositivo podría llamarse la invención más peculiar del siglo XX. Esta fotografía es bastante única. Representa al ermitaño más famoso del siglo XIX, a quien la gente llamaba el hombre de cuero. Este hombre viajó durante mucho tiempo por el Nuevo Mundo y atrajo la atención de las personas con su extraña apariencia. Estaba vestido con ropa de cuero áspero, cosida a mano por él mismo. Todo su conjunto, que incluía camisa, pantalones, chaqueta, bufanda, bolso, sombrero y botas, pesaba alrededor de 27 kilogramos. A pesar de su aterradora apariencia, el hombre era completamente inofensivo. Hablaba muy poco inglés, respondía preguntas de manera monosilábica y gesticulaba mucho, pero hablaba francés con fluidez. Además, llevaba un libro de oraciones en francés en su bolso. Por eso, la gente asumió que era originario de Francia. Los residentes de las ciudades que lo encontraban periódicamente en las calles notaron que siempre seguía la misma ruta. Cada año caminaba alrededor de 600 kilómetros entre los ríos Connecticut y Hudson. Tan pronto como alcanzaba un punto específico, se daba la vuelta y regresaba en la dirección opuesta. La gente se acostumbró al extraño vagabundo e incluso calculaba la fecha de su próxima llegada. Las mujeres le horneaban pan y le ofrecían té, mientras que los hombres compartían tabaco de mascar con él. El hombre de cuero viajó por la misma carretera durante 32 años. Un día desapareció y poco después fue encontrado muerto en una de las cuevas. La causa de su muerte fue el cáncer de la cavidad oral. El extraño hombre fue enterrado en el cementerio Sparta en Ossining, estado de Nueva York. En su lápida estaba escrito el nombre Jules Burghley. En el año 2011 se decidió exhumar sus restos y trasladarlos a un nuevo cementerio. Sin embargo, no se encontraron rastros de él en el interior de la tumba. Solo había unos pocos clavos del ataúd. En el siglo XIX, las explosiones de las calderas de los trenes de vapor eran comunes. Las consecuencias de tales incidentes se veían bastante extrañas, como en esta foto. La primera explosión de una caldera de tren tuvo lugar en 1813. En ese momento, el ingeniero británico William Brunton decidió acelerar su tren a una velocidad más alta. Para ello, aumentó la presión del vapor en la caldera, lo que resultó en la explosión. Después de las explosiones de las calderas, los tubos de calor, que llevaban el calor de la caldera, salían volando de la parte frontal de las locomotoras, convirtiendo el agua en vapor. La escena de las consecuencias se veía bastante surrealista, como si la locomotora hubiera sido víctima de un ataque de una criatura con tentáculos metálicos. Ante tus ojos está el retrato robot del maníaco más enigmático del siglo XX. Desde 1968 hasta 1969, Zodíaco cometió 7 ataques armados confirmados contra personas, durante los cuales 5 personas fueron asesinadas. Después de su segundo ataque, envió mensajes enigmáticos a los periódicos. Se llamaba a sí mismo Zodíaco. En cada mensaje y en las escenas del crimen, dejaba un extraño signo que recordaba a una cruz celta. Las cartas del maníaco contenían detalles de los asesinatos cometidos, así como advertencias sobre los próximos crímenes. Junto con las cartas, Zodíaco adjuntaba códigos criptográficos en los que, según él, estaban escondidos sus datos. Algunos de ellos fueron descifrados, mientras que otros permanecen sin resolverse hasta el día de hoy. El primer código, que consta de 408 símbolos, fue descifrado por 2 maestros de escuela. Contrariamente a las promesas del maníaco, no contenía ninguna información personal. En cambio, Zodíaco hablaba de cómo le gustaba matar porque estaba recolectando esclavos para servirle en el más allá. El segundo código, que consta de 340 símbolos, fue descifrado solo en el año 2020 por 3 expertos en romper códigos de los EE. Este mensaje tampoco contenía información sobre el maníaco. Hablaba de cómo no temía a la muerte porque había recolectado suficientes esclavos para sí mismo. La identidad de Zodíaco nunca fue determinada. Obviamente, era una persona inteligente pero mentalmente enferma. El retrato robot del maníaco se basó en testimonios de víctimas sobrevivientes, pero no se pudo encontrar a una persona similar. Hubo muchos sospechosos en este caso ruidoso y enigmático, pero Zodíaco sigue sin ser capturado.
Algunos inventos de siglos pasados no solo eran inusuales, sino incluso aterradores. En la primera fotografía, se captura a una mujer en una piscina que parece un personaje de una película de terror. Esta inusual máscara de natación fue inventada en el año 1928. A pesar de su aspecto aterrador, según los creadores, tenía un efecto beneficioso. Con su ayuda, los nadadores podían proteger sus rostros de los dañinos efectos de los rayos ultravioleta. En la segunda foto, el invento se ve igual de aterrador y recuerda a algún tipo de monstruo de cuero. En realidad, es uno de los trajes de buceo más antiguos del comienzo del siglo XVIII, el viejo caballero. Fue fabricado de cuero de vaca e impregnado con una mezcla de grasa de cerdo y resina. Las costuras fueron cosidas con hilo encerado y selladas con resina. El traje era completamente impermeable. El buzo literalmente se metía en el traje a través de un agujero en la parte delantera. El aire entraba a través de tubos de madera con la ayuda de una bomba de pistón y se liberaba a través de un tubo más pequeño, ubicado en la parte trasera del traje. Ahora, este asombroso invento se guarda en el Museo Finlandés de Raahge. El hombre de la máscara de hierro fue uno de los prisioneros de Luis XIV. Fue arrestado en el año 1669 y estuvo en cautiverio durante 34 años. El rey ordenó que nadie lo viera jamás. Por lo tanto, estaba custodiado de forma segura por el jefe de la prisión de Pinerolo, Benign d'Auvergne de Saint-Mars. Para aún más secreto, el prisionero llevaba una máscara en su rostro. Quién era y por qué fue arrestado sigue siendo un misterio. Fue ingresado en la prisión bajo el nombre de Eustache Dauger. Este nombre fue mencionado cuando el ministro de Guerra, Marqués de Louvois, envió una carta a Saint-Mars advirtiendo sobre la llegada de un prisionero extremadamente peligroso. Sin embargo, los historiadores informan que el nombre fue escrito en una letra diferente a la de Louvois. El enigmático prisionero cambió de lugar de confinamiento a medida que Saint-Mars fue ascendido y se convirtió en el jefe de prisiones más grandes que Pinerolo. Finalmente, el hombre de la máscara de hierro fue trasladado a la Bastilla. Al final de su término, fue recompensado por su comportamiento tranquilo con un buen trato, pero si hubiera quitado la máscara, habría sido asesinado al instante. El 19 de noviembre del año 1703, el hombre de la máscara de hierro murió, y todas sus posesiones fueron quemadas junto con él. Algunos historiadores han especulado que su identidad y rostro estaban ocultos porque podría haber sido el hermano de Luis XIV, quizás incluso su gemelo. Entre las personas que no son expertas en historia, el enigmático prisionero se hizo conocido después de que Alejandro Dumas lo describiera en su novela El Vizconde de Bragelonne, o 10 años después. Luego, Dumas le dedicó una obra separada titulada El prisionero de la Bastilla. Ronald McDonald es un travieso payaso pelirrojo, el símbolo de la mundialmente famosa cadena de comida rápida McDonald's. Los payasos se asocian generalmente con diversión e infancia, pero gracias a los esfuerzos de la industria del horror, también han llegado a infundir cierto miedo. Si no estás de acuerdo con esto, te recomendaría que mires esta foto. Muestra la primera imagen de Ronald McDonald, creada en 1963. Luce tan aterrador que incluso Pennywise del thriller It podría envidiarle. En esa época, el payaso Bozo gozaba de gran popularidad, quien, hay que decir, lucía incluso peor que el primer McDonald. El actor que interpretó a Bozo fue Willard Scott. Él fue quien ideó la imagen del símbolo de McDonald's. Ronald tenía un vaso de la cadena de comida rápida en lugar de una nariz, un sombrero que era realmente una bandeja en su cabeza, hamburguesas en su cinturón y un maquillaje que recordaba al espantapájaros del Mago de Oz. Hoy en día, tal imagen sería difícilmente comprensible, pero entonces se volvió increíblemente popular. En uno de los recursos de fotografía, se publicó una imagen extraña. La persona que la publicó dijo que era un ex empleado de los servicios de inteligencia de EEU y, arriesgando su propia vida, decidió compartir una de las imágenes más clasificadas. Según él, la foto se tomó a principios del siglo XX. Muestra a uno de los científicos estadounidenses dándole la mano a un representante de una civilización extraterrestre. La expresión en su rostro indica que claramente está familiarizado con el extraterrestre, y su apretón de manos simboliza algún tipo de acuerdo. El autor de la publicación explicó que el contacto con seres extraterrestres se ha establecido desde hace mucho tiempo, y todo el progreso mundial del siglo XX está relacionado precisamente con esto. El gobierno y los científicos ocultan este hecho al público en general,
principalmente porque era una de las condiciones para la cooperación de los extraterrestres con la humanidad. La foto fue criticada por los usuarios, lo cual el autor de la publicación esperaba, dejando un comentario que decía: «Te he dado pruebas, ¿no creíste?». Eliminó la foto del recurso. Y eso es todo para mí. Si te ha gustado este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.